gracias por acompañarnos hoy. Hoy tenemos a Antonio Bravo, Avedaño, y él es artista egresado de La Esmeralda y vive y trabaja entre el Estado de México y Tepeji de Rodríguez en Puebla. Y hoy nos va a platicar sobre un proyecto que ha estado desarrollando ya varios años, que se llama La Piedra Partida, y nos va a hablar sobre lecturas y ensayos visuales derivados de este proyecto, de la piedra partida y la piedra perfecta, que reflexionan sobre los gestos de resistencia y las formas en que el cuerpo defiende su territorio. Entonces, muchas gracias. Pues buenas noches, qué chido que andan por acá. Muchos pues ya conocen parte de estos proyectos, pero pues ahora están, digamos, está bien que se escuche si les interesa porque tienen ya más años y experiencia de reflexión crítica y autocrítica, entonces creo que puede aportar pues algo, ¿no? Y pues sí, pues les voy a leer dos textitos que escribí justo para que ya venía como escribiendo con respecto a esos dos proyectos. Pero antes pues me presento, ¿no? Porque yo soy alguien que, digamos que la vida común y corriente que está a mi alrededor, o concreta, digamos, afecta mucho mi trabajo como artista visual, y también mi práctica como artística ha modificado mucho mi vida personal, no solo en la cuestión de horarios o profesional, sino en la parte como reflexiva, ¿no? Y también, pues sí, por eso es importante. Sí, soy de Nicolás Romero, mis papás son de Puebla, soy primera generación pues de esta familia que nació, digamos, en espacio urbano, viéndolo como de mi familia. Tuve formación escolarizada. Eso me ha dado chance también como de pensar otras cosas aparte de esta cuestión familiar. Ahora ya estoy más en la Ciudad de México porque la vida me ha traído hasta acá y eso también está bien, pero bueno, pues ahí van como los ensayitos, ¿no? Acá está Vale. Pues la piedra perfecta, pues el 4 de febrero de 2011, en las portadas de periódicos y en muchos noticieros del mundo, circuló una imagen de una plaza pública llena de cuerpos, polvo y piedras que anunciaban la cercana caída de un dictador en Egipto. Meses antes, en Túnez, Mohamed Bouazizi, tras ser violentado en su trabajo como vendedor ambulante, respondió con una protesta contundente: la inmolación. Esto provocó que las calles y plazas públicas de toda una región fueran ocupadas y tomadas. Entre piedras en reposo, unas más en el aire, otras en la mano y muchas más impactando toletes, tanquetas o edificios públicos, dictadores y regímenes caían. Mientras los cuerpos al frente de la revuelta, muchos desconocidos entre sí, resonaban al unísono, se cuidaban y caminaban juntos. Esos fueron los comienzos de la primavera árabe, o al menos eso nos llegó acá a través de los medios de comunicación corporativos y de las redes sociales, en estas de la mano y la voz de quienes participaban en las revueltas. Meses después vino el desgaste en las calles. Aunque muchas protestas se extendieron hasta por años, nuevos regímenes llegaron junto a otras formas de represión, castigo y dominio. La revuelta se apaciguó o tomó otros caminos. El cambio anhelado tal vez no hizo una presencia clara para todos y todas, y yacen los cuerpos que estuvieron ahí presentes. También persiste en la memoria que dejaron en las calles y en las imágenes, que aún repercuten en este momento al otro lado del mundo. O quizá esos cambios están escondidos en una piedra, a la espera de ser empuñada. ¿Qué gestos de protesta dan comienzo a una revuelta? No lo sé a cabalidad, pero el alzamiento puede surgir espontáneamente y cuando menos se le espera. Lo hemos visto emerger tras una pelea callejera o tras la prohibición o exigencia del uso de una prenda, por la represión policial o las constantes injusticias, y claramente tras ocupaciones, despojos y genocidios. También las revueltas comienzan mucho antes de ser nombradas de esa manera. Son un cúmulo de energía que se alimenta por el hartazgo y que, como una mecha, avanza hasta estallar.
La revuelta no solo es estruendo, también es silencio, y con paciencia aguanta antes de levantarse y sacudir con furia un cuerpo, una masa, la linealidad del tiempo y el cotidiano de una territorialidad. Cuando estalla la revuelta, comienza ese tiempo suspendido donde el rumbo es incierto, pero también es donde los cuerpos son dueños de su movimiento y su devenir, aunque sea por un momento. La revuelta también es ese instante en que sueltas tu mochila, tu cámara, tu helado, tu cuaderno o cualquier cosa que te estorba al momento de tomar del suelo una piedra, apretarla, tomar un impulso y extender tu brazo, que como si fuera una onda, lanza la piedra con toda su fuerza y energía. ¿Qué importa si impacta? Lo que importa es lanzarla, saber que estás acompañado y que, con ese gesto, tú y quien está a tu lado se cuidan y avanzan juntos, de instante en instante hasta alcanzar un objetivo incierto. Esto me lleva a una ligera conclusión. Lanzar una piedra es una revuelta dentro de la revuelta misma, una suspensión del tiempo dentro del tiempo suspendido. Otra pregunta cabal. ¿Habrá revueltas sin piedras? Seguramente sí, pero lo que no tengo duda es que revuelta y piedra se tejen a través del cuerpo. Ese gesto mínimo de lanzar la piedra con enojo, que por poco está por encima del instintivo, que concentra la rabia acumulada, ese instante que no le pertenece a nadie más que el que no tiene otra cosa para defenderse o protestar, es capaz de detener el tiempo histórico y de abrir una grieta en los muros para vislumbrar otros caminos. ¿Qué pasaba en esos años de este lado del mundo? Pues cada quien lo vivió a su modo y a su tiempo. Pero en 2012 nuestra geografía se vio contagiada de rebeldía en las calles, aunque sea un poquito. Como venía pasando en las últimas décadas en la coyuntura electoral, las calles se agitaron con multitudinarias marchas organizadas desde el ámbito universitario. Preciso que, a mi parecer, eso no fue un movimiento estudiantil, era más bien electorero. Sin embargo, nos llevó al 1 de diciembre, cuando, en el contexto de la toma de posesión presidencial, muchas piedras volaron e impactaron a fuerza de un edificio público, donde esto acontecía. En medio de supuestos infiltrados, de encapuchados y de los que gritaban no caigan en provocaciones, recuerdo a muchos comunes enojados participando de esa álgida protesta. Entre ellos estaba María, le nombraremos así, quien embosada y con los ojos chillosos por el gas, no dejaba de soltar piedras contra esos muros de fierro. La grieta que ella abría era más grande que la posibilidad de pasar a un edificio público, rebasaba cualquier coyuntura o toma de protesta. Sus gestos, al alzar una piedra y otra, animaban a los demás. ¿Qué importa lo que pasó dentro del edificio y los cargos públicos que se repartían? Que incluso le tocaron a algunos de los que gritaban no caigan en provocación. Lo que importó, para muchos o pocos, fue que, posterior a eso, a la coyuntura, muchos tomaron plazas públicas y ahí se quedaron por un tiempo. Otros se fueron a sus lugares a tejerse con sus comunidades, como preparándose para cuando llegue la revuelta y estar pendientes de no dejar pasar el gesto de levantamiento. Además, otros y otras que, como María, ahí siguen y seguirán haciendo mucho ruido incómodo durante y cuando la coyuntura pasa. Esto me da tiempo para hablar de otra cuestión que me parece de importancia, y más importante aún cuando parece que el tiempo la ha desgastado. El 26 de septiembre de 2014, en esta geografía nombrada México, ocurrió la desaparición de los 43 y más estudiantes de Ayotzinapa. Más que recordar o conmemorar, habrá que hacer presentes a los estudiantes y a las madres y padres de ellos, que aún siguen en su búsqueda y en la demanda de justicia. Hoy es importante, para mí al menos, no perderles el paso y acompañarlos en las calles y demás acciones cuando convocan. No dejar que se cierre esa grieta, dirían los zapatistas. Esta injusticia, en lo personal, me marcó. Más que invitarme a hacer arte, me invitó a caminar detrás, una y otra vez y las veces que sean necesarias, para acompañar a los padres y madres en sus demandas. Tampoco digo que este es el único horizonte, pero sí el que me atravesó con fuerza. Cada quien en sus luchas o peleas o lo que sea, pero no dejemos cerrar las grietas que nos atraviesan directa o indirectamente. Cuando escribía, me resultó difícil hablar de arte después de nombrar Ayotzinapa, pero me parece pertinente traer esto al presente, asumiendo las responsabilidades y contradicciones que pueda conllevar. Pero bueno, la piedra perfecta
el proyecto de arte vio su nacimiento con una imagen periodística del 4 de febrero de 2011. Se desarrolló y creció a partir de dar seguimiento a las revueltas que acontecían en el mundo, cosa que sigo haciendo, y también de lo que en esta geografía sucede. La investigación se encargó de diseñar una piedra perfecta para una revuelta. El resultado del proyecto fue una piedra que es un arma, que también es una escultura y que es concentración de información. Esta escultura se diluye cuando se mira, pero cobra fuerza cuando se toma en la mano y se nombra. El proyecto tuvo sus diferentes tiempos y resultados, como series de dibujo, una publicación que salió hasta 2020. Esta investigación no terminó ahí y sigue creciendo con la intención de tejer la revuelta, la piedra y el cuerpo desde diferentes aristas. Considero que mi trabajo en el campo del arte es contenido y proceso más que forma y resultado, y no pretendo atribuir más de lo que es una escultura, un dibujo o un video. Y bueno, ese es Estoy nervioso, pero bueno, ese es el proyecto, pues, de la piedra perfecta. Y todas estas imágenes son como 300, y estas son como de las que he recabado de 2011 hasta 2014, 15. O sea, y ahí tengo como el archivo, pero ya no he hecho esta parte como dibujística sobre las imágenes periodísticas. Todas son imágenes periodísticas, digamos. Esto pues es únicamente como documentación donde voy señalando piedras en la mano, en reposo, los cuerpos cuando están lanzando una piedra, y pues ya, son esas, pero yo creo que ahorita de tener pues como 1000 o así. Luego esta es la imagen del 4 de febrero de 2011 que está, pues acá yo la compré en la jornada, pero circuló mucho en los medios, pues, o sea, fue muy vista en esa época. Y este es el resultado escultórico, que es una piedra, que es un arma, y que, digamos, se le hicieron pruebas de lanzamiento, de impacto, y tiene muchas características. Si compran el libro de la piedra perfecta, ahí van a ver todas sus cualidades. Estos son unos ejercicios como de modelado, pues, que entrevistaba gente de diversas disciplinas o experiencias para modelar la forma de la piedra perfecta. Entonces ahí desde un niño, el cantero, una médico, una diseñadora industrial, y a partir de la imagen de la superior a su izquierda, pues que será la forma, pues se modelaban estas otras piedras como para mejorarlas para la revuelta. Es como unas paginitas del libro, es desde unas acciones pues que hacía en plazas públicas de juntar piedras alrededor. Era en 2011 haciendo un ejercicio como imaginativo de qué utilizaría aquí en esta plaza si empezara una revuelta, ¿no? Pero era una plaza muy chiquita en un municipio que se llama Isidro Favela, muy chiquito, también en el Estado de México. Y ese mismo ejercicio lo hice para encontrar objetos que pudieran servir para defender el cuerpo. Y después los llevaba un amigo herrero y ya los modificaba para hacer escudos. Y era un ejercicio como imaginativo, ¿no? O sea, en 2011, digamos, todavía no era la coyuntura, y entonces, pues no se imaginaba uno, tampoco es que sucediera mucho, ¿no? Como sí pasó en 2014. Y esto es, o sea, de cada una de estas cosas, pues hay más obras, pues, como de obras o trabajos de series escultóricas o de dibujo. Esta es una serie de dibujitos así muy rápidos con tintes, son chiquitos, tamaño carta, de gente lanzando piedras, ¿no? Yo acá era más bien como el movimiento de lanzar una piedra. Y esta es otra serie que está más bien, es como del esfuerzo físico, le llamaba yo, que estos ya son como papeles más grandes, como de 2 meses, me era 2.40 por 1.10, algo así. Porque intentaba llevar el dibujo pues a mi escala corporal, y entonces estas como de una forma pues, no tan rápida, pero sí como más la pincelada ahí de la tinta sobre el papel de banda que estaba trabajando en las situaciones de revuelta, y me refería a trabajando como cargando cosas, acarreando cosas, haciendo proyectiles y más. Y esto fue otra escultura que está de pesar como unos 2 toneladas, que es
una barricada de piedra que tiene pernos de piedra, y aquí no se ve, pero tiene un ángulo como de 7 grados, que digamos por el peso comienza a ser algo, pues algo tensa. Pues en la escultura formalmente me interesa como esta cosa como que tiene que ver con la gravedad y la tensión. Y este es otro ejercicio escultórico, pero este más bien grababa una escena de protesta, pues, ahí como llevado a la piedra. Y pues ya eso es como el proyecto de la piedra perfecta, ¿no? Y entonces, el proyecto Piedra Partida lo empecé a trabajar como en 2015. Ese es un proyecto que tiene que ver más con la historia personal y así, pero mejor les leo un poco y ya, igual si surgen preguntas, pues ya me comparto. Entonces, lo primero que les leo es pues como un fragmento de algo que he escrito a partir como de 10 años de trabajo, y es más largo pues, o mucho más largo, pero ahí va. Y lo otro es pues una explicación otra vez como de la cosa de lo que es el proyecto en el campo del arte, ¿no? Pero en una fecha no exacta, de hace muchos años atrás o adelante, antes que Juana, quienes trabajaron la tierra del Crucetillo, fueron uno de sus hermanos, quien ahora vive en la ciudad, su padre, que ahora trabaja otras tierras en otro rancho, un vecino, su tío Juan y su tío Vicente, antes de ellos su abuelo Rafael, más atrás, quién sabe. La tierra del Crucetillo es roja y pedregosa, en algunas de sus partes, cuando llueve mucho, vamos a poner, pero aquí vamos a poner vamos a ambientarlo, pues. Entonces me quedé en que la tierra del Crucetillo es roja y pedregosa. En algunas de sus partes, cuando llueve mucho, se hace barrosa y puedes atascarte en ella. No cualquiera la sabe trabajar. Hay que conocerla y encontrarle su modo y su tiempo, porque si no, se chiquea, se pone pesada y no va a dar. Los surcos de la parcela, de tonos naranjas tirando a rojos, están bien definidos a lo largo del terreno. El arado y el trabajo, de año con año, los han modelado como si de cordilleras paralelas se tratara. Entre ellos, en el temporal, brotan los puntos verdes de la milpa. Ahí comienza el contraste con el naranja de la tierra. Conforme pasa el tiempo, el verde se va comiendo a los marrones, hasta que la tierra se pierde. Algunos meses después, llega el amarillo de la milpa seca, y, otra vez, los tonos cálidos regresan. Comienza la cosecha. Fue a finales de abril y en las primeras semanas de mayo, cuando unas brisnas cayeron. Con eso bastó para cambiar el ánimo de la gente y los animales. Conforme el agua de la lluvia llega, el ocre del paisaje no tarda en transformarse en verde, en muchos verdes. Este color sobre la tierra pone contenta a la gente, que no deja de hablarle con gusto a la lluvia, porque a ella se le habla bonito y se le cariñea. En el primer día de trabajo, Juana se levantó muy temprano para pastorear su yunta cerca del Crucetillo. Al regresar a casa, en la burra alistó la mancera, el yugo, el timón, el arado, una reata y un morral con un nailo, una botella de agua y una memela. De las ramas de un laurel descolgó 2 manojos de zacate, cogió un bote de agua y también se los llevó. Antes de partir a la parcela, desayunó una taza de atole y un pedazo de pan. Con fuerza, Juana le amarró a la yunta el yugo, montó el timón y sujetó el arado. Antes de gritar arre y soltar un ratazo al aire, se persignó, puso las manos en la cintura y se estiró hacia atrás, como queriendo tocar la tierra con la cabeza. Al enderezarse, el sol reventó. El primer surco lo tiró en la parte más baja de la falda del terreno. Juana trabaja de abajo hacia arriba, así debe de ser, así le enseñaron, siempre de abajo hacia arriba. El 13 de junio la tierra estaba en su punto y Juana seguía sin ayudante. No quiso esperar ni un día más y decidió sembrar por sí sola. Hacía un surco y, al terminarlo, soltaba la yunta y se regresaba para sembrarlo. 2 maíces, un frijol, patear y paso. 2 maíces, un frijol, patear y paso. 2 maíces, un frijol, patear y paso.
hasta llegar al final del surco y otra vez a rayar la tierra todo el día. El proyecto Piedra Partida es tiempo y es temporal. Surge de la intención de entender y aprender la agricultura de temporal. Esa experiencia se ha desdoblado en mi práctica artística. Este proceso comenzó en 2015 y continúa hasta la fecha. Con respecto al proyecto La Piedra Perfecta, Piedra Partida también va en dirección reflexiva en cuanto a la defensa, ya sea del cuerpo o de unas semillas. Mientras que un proyecto estudia la revuelta, el otro parte de cuestiones de resistencia. Uno habla de una explosión de energía y de la suspensión del tiempo histórico, mientras que el otro es paciencia y es postergar en el tiempo. Pero más allá de eso, la agricultura de temporal es un acto de existencia y de construcción de mundo, no solo es resistencia. Es o era una forma de sostener la alimentación sin necesidad de acumulación, más que la de guardar el maíz y frijol que va a ser semilla y los que te van a alimentar junto a tu familia durante todo el año. Al menos así era en Zacatepec, Tepeji de Rodríguez, Puebla, hasta la generación que ahora ronda los 70 años. El mundo de la agricultura de temporal que conozco y que antecede mi familia no es el de una comida gourmet, no es un evento turístico o cultural, no es una conexión ancestral con la tierra y el cosmos, ni tampoco es la forma de salvar al mundo que arde en llamas. Lo que me tocó conocer es mucho esfuerzo físico, inversión económica que no verá retorno, mucho trabajo, y al día de hoy su objetivo, más que otra cosa, es no perder las semillas que vienen de muy lejos en el tiempo. Claro, no toda la agricultura de temporal es igual. Es más, en una misma región no es lo mismo trabajar en un llano que en una falda, en tierra roja o negra, con yunta, tractor o tlalacho. Así como las semillas son distintas, también es distinto trabajar en Puebla, el Estado de México, Chiapas o Sinaloa. Del mismo modo que cada uno de nosotros es diferente, así son las semillas y las milpas. Homogenizar la milpa y las formas de trabajarla puede poner en riesgo su existencia misma y trasladarla fuera del alcance de los que la han cuidado hasta ahora. Y otra vez, vámonos un poco a la práctica del arte. Pues sí, ya dije, soy artista visual y he tenido formación escolarizada. Poco raro, pero eso me dio el privilegio de, durante los últimos 10 años, practicar la milpa. Puedo decir que he aprendido un poco del temporal y de la lluvia, que he cosechado y tengo mis semillas, a las cuales, aunque sea un año más, les doy continuidad. Lo cuento por año porque cada vez es más complicado llevar esto a cabo. Soy alguien que no tiene tierra, pero tampoco la anhelo como propiedad, ni le atribuyo más de lo que es tierra. Pero sí me gusta trabajarla en compañía y organizar lo más que se pueda de la vida desde ahí. A la par, podría decir que en mi práctica artística cosecho esculturas, algunos videos y hasta un espacio escultórico de intervenciones hechas para nadie, o más bien hechas para el cerro, para uno que otro caminante del monte o para el pastor que por esos lares anda cuidando a sus vacas o chivas y que preguntan ¿para qué fregados es eso? Durante estos años ha sido el temporal, la lluvia y la temporada de siembras y cosechas, lo que modela y da dirección a mi práctica artística. Sé que seguiré sembrando y terminaré algunos trabajos pendientes, pero mi práctica artística seguramente cobrará otro rumbo en este tiempo. El temporal de este proyecto va aminorando. La decisión de regresar y de aprender los trabajos de siembra y cosecha en el lugar de origen de mis padres, abuelos, abuelas y demás, y de no buscar salir, se convirtió en un proceso de aprendizaje y una residencia de investigación constante, que es el motor de mi trabajo artístico, el cual se ha desdoblado en muchos proyectos. Y bueno, como videito, pues es como hice unos encerros de barro, pues, y ahí escribía en esas milpas, que es donde me dio trabajo, algunas cosas que tienen que ver con el trabajo, como sembrar, yunta, la troja y todas estas, pues algunas cosas, ¿no? Y del otro lado, pues es un paisaje, pues digamos, estos 10 años lo que me han hecho, en lugar de abstraer en la formalidad de mi trabajo como artista, es más como formal y sencillo, no para el ojo educado en la artisteada,
porque digamos, para mí es como importante luego poner a discusión mis piezas con mis 3 tíos ya de más de 70 años que me enseñan. Y pues sí, la pregunta ¿para qué fregados es esto? Es muy constante, y creo que por eso he decidido esta cosa que sea como más figurativa y más lineal. Y el video, no soy documentalista pues, pero sí que tiene que ver con una literalidad y es como totalmente intencional. Y es eso pues del video. Y acá, ¿dónde está? Para hacerlas grandes. En la verde. Y entonces el proyecto empezó con... Si quieres, las flechitas que están abajo, a la izquierda. Pues todo empezó con un proyecto en una visita cotidiana que hice allá, que se llamó Sembrar Piedras. Pues yo como traigo esto de la piedra y así, pues era como intentar un ejercicio ahí en video de hacer semillas con piedras, y luego que me enseñaran 2 de mis primos, que ahora ya no viven allí tampoco, cuál era el proceso pues de sembrar, y así como que empezó todo eso en 2015, ¿no? Después vino la invitación a hacer una residencia artística en la ciudad de Puebla, pero como que no me hallé, y entonces yo propuse que fuera en esta ranchería, que es, o sea, no es un rancho de caballos y así, es una ranchería muy sencilla, pues. Y entonces, pues yo iba con la intención de hacer muchos ejercicios de video y grabarlos en video, y así con respecto a piedras y el cuerpo y así, pero era muy incómodo y acabé nada más aprendiendo a sembrar. Ni aprendiendo, era la cosecha, pero como ayudé en la cosecha, pues ya ahí empezó esto, y al final me regalaron unas semillas, y ahí fue que vino, me regalaron o me pagaron más bien por mi trabajo, y ya fue que vino, ven, el otro año, pues vamos otra vez a sembrarlas, y así, y ya no lo pude, es como la piedra, no lo pude dejar. Y entonces, perdón, pero no pude dejar de regresar y darle continuidad a las semillas, pues. Y entonces ya cada año es ir y sembrar y ir y cosechar, y luego mis tíos la cuidan por un tiempo, y entonces, pero yo soy el que va y les ayuda en el trabajo como más pesado, pues porque 70 años, digamos ya, o sea, del 2015 ahora, ya no se hace nixtamal allí, pues, o sea, ya se compran las tortillas, ya no se siembran como las 6 hectáreas para alimentar todo el año, ya este año ya fueron solo 2, y ahí es donde me prestan ya unos surcos, y allí, digamos, no está tan sencillo. Entonces, pues yo hice como del aprendizaje iba haciendo notas, y ahí esas notas las editaba y sacaba como unos textos, luego de esos textos unos dibujos, y luego las fotografías, y luego los otros dibujos que parecían un campo arado, o esa era mi intención, o estos cerros que se ven por allá, y luego esos se desdoblaban en escultura, y entonces quería que todas las esculturas fueran con la tierra de allá, pero entonces no se pudo, entonces solo una parte de, pues por presupuestos, pues solo una parte de tierra tienen cada una de esas esculturas de allá, y toda la demás es tierra pues que conseguí acá en el Estado de México con otro amigo, pues. Y ya, y pues eso, o sea, de cada una de estas imágenes hay como más, ¿no? Y luego esto es como una serie, esta es más reciente, que, o sea, hasta después de 10 años estoy haciendo una serie que tiene que ver con los gestos manuales de trabajo de la agricultura en este lugar, porque como digo, o sea, es muy diferente, no es muy diferente, pero sí es diferente trabajar temporal en diferentes lugares, ¿no? Y esta escultura, son 7 gestos nada más, el de 2 maíces y un frijol, que es el de sembrar, que es el de piscar. En cada una de estas esculturas es como el movimiento, pues, de la mano de estos gestos corporales de trabajo. Entonces aquí es como un piscador, que a mí me hicieron uno de carrizo, pero hay de muchas cosas. Entonces es como esta cosa, te lo cuelgas, te lo pones acá para meterlo en la milpa y empezar la milpa, ¿no? En el totomosle, y empezar a recoger tus mazorcas, pues, cuando estás cosechando.
Y este es otro gesto de despuntar, que este es cuando la milpa ya está grande, que ya creció, que ya macizó, pues le cortas la punta, digamos, para que el agua se te concentre en tu mazorca, pues se madure bien y no se vaya pues por acá. Entonces cuando vas por allá el temporal, pues como antes era junio y a noviembre, diciembre, ahora pues ya acabamos cerrado casi a final de julio, y se va a empezar a cosechar como, pues ya en 2 semanas yo creo que me toca. Y entonces la despuntada es como por ahí de octubre, noviembre, pues, y es como este movimiento que así, pues cuando cortas la luz ya te llevas tus puntitas y ya. Y son otros, de meter el pie del arado, y hay los 7, bueno, yo los dejé ahí como en los 7, pues, gestos corporales, que ya después, si hay la oportunidad, los veremos, ¿no? Y esta es otra serie de esculturas. Bueno, y el material que es importante, pues es tierra roja, entonces es la misma tierra de donde trabajo el aprendizaje de la agricultura. Yo quería hacerlo esto como así, como más como una técnica del adobe. Esto es del 2018. Pero entonces ya estando en el taller del colectivo Tres Fuegos, aquí que me echaron mucho la mano y me ayudan a hacer esto, que está aquí por Xola, pues empezamos a hacer las pruebas para quemar esta tierra, ¿no? Y pues resultó que se quemaba muy bien y hasta quedaba con unos colores ahí como rojos dándole al ladrillo, y tiene unos tonos ahí negros y naranjas. Entonces es de la misma tierra, pues, de cultivo de donde se hace. Hago moldes, pues, de mis manos que me hacen burla porque encoge, entonces quedan todavía más chiquitas, pero eso dice mucho también de otras cosas, ¿no? Y esta es como un arado de palo, que es como una herramienta que está entrando en desuso, al menos ahí. Entonces yo hice como un arado de barro, pues. Y esto es como, o sea, porque ya, o sea, estoy aprendiendo apenas cómo hacer un arado de palo, aunque ya es, o sea, al final de cuentas es muy absurdo, porque usarlo también, como decía en el texto, que involucra mucho trabajo, que no sé si sea necesario hacerlo ahora en este tiempo, pero bueno. Y esta es como otro escultura que va ahí, que esta es como 2 litros de maíz, ¿no? Es por esto del sistema de medida, ya que es por litros, el cuartillo, la maquila. Entonces, haciendo la cuenta, estos 2 litros servirían como para sembrar como 1 hectárea, más o menos. Y obtendrías como, pues, hice la cuenta, pero era como para comer 1 mes y medio de maíz allá, contando una familia grande, o sea, digamos, sí es como rentable, pero ya no tanto. Y esto es lo que me interesa en estas como esculturas, tienen que ver con la medición, y ahí como hay huevellesco, pues hice también las semillas de barro, pues nada más para tener ahí como la medida. Y esta es una serie como de fotos, porque una cosa que me resultó muy difícil fue aprenderme el nombre de la flora que hay por allá, ¿no? Y es bien difícil así, no, es que este es el huizache y este es el, ¿cómo se llama? La uña de gato, y este es el otro, y las hojitas son así, pero la punta se abre así, y yo siempre he perdido, y ya siempre me regañan mis tíos porque no me las puedo aprender de día, ¿no? Pero entonces hice unas como derivas en la noche para retratar estas, la mayoría en la luna llena, y estar ahí como repitiendo el nombre del árbol o de lo que estuviera viendo, para como reafirmar eso. Y ahora puedo decir que ya conozco la mayoría de cosas, más en la noche que de día, ¿no? Pero entonces era padre el ejercicio como de caminar en la noche y ver cuando pegaba como la luz, y hacer esas exposiciones largas para hacer como estas fotografías y aprender. Y este es como, siempre estoy como dibujando en papel. Este es como, en Otepeji es un nombre náhuatl, pero ahí es comunidad mixteca, poblana, todavía, pero el pueblo es como Inguiwa, y ahora me explicaban que hay Inguiva, Inguiwa, Inviva, y así yo por ahí no
no me he clavado pues en esa parte, porque el pueblo aparte está cerca, los inguibablantes pues, pero digamos no es algo que me atraviesa, al menos hasta donde llega hasta mi familia, ¿no? Pero el nombre de ahí era Tacna, y Tacna es como cerro pequeño, pues si se tradujera, o sea, porque en Tepeji hay una zona arqueológica que es Tepeji el Viejo, y en su nombre igual es Tacna, y Tacna es como cerro pequeño. Entonces yo hago como estos paisajes que he hecho en otros proyectos, pues como esta cosa ahí como entre la abstracción, la figuración, contextos y cositas, pues como para hacer paisajes. Y este es otro que tiene que ver con un cerro que siempre queda en el horizonte de allá, que es el Tenso, es otra cosa que es como náhuatl, es como barbudo, entonces ahí se alcanzan a ver ahí como una naricita. Y ahí era como muy bonito en mi infancia, como cada vez que íbamos llegando, y ay, ahí está el Tenso, mira, ya viste la nariz, y todos los años era así, ay, sí, papá, y ya. Pero ahora ya, digamos, ya pisando más estos terrenos, como que me hace sentido, porque ese lugar era como que ya te ubicabas pues atrás del Tenso, ya ibas para otro lado, de este lado ya veías otro lado, y era buscarle la naricita, ¿no? Entonces este es como un paisaje con cerros pelones, y algunos de esos como con algunas milpas, y el Tenso. Y luego donde las esculturas para nadie, pues es como algo que se ha ido haciendo, tiene que ver con esto, que es como intervenciones allá, cuando platicaba con mi tía que de mi proyecto grande de la piedra perfecta, pues fue así como de, ¿y eso qué o cómo? Pero entonces estuvo padre porque platicamos de escultura, ¿no? Y ella ha coleccionado muchas piedras de su trabajo como agricultora en la tierra, y son estos. Y entonces hicimos allá como, las dispusimos allá en su terreno como un ejercicio escultórico que ahí se quedó. Entonces como que he hecho como esas intervenciones allá en el cerro, que son pues sí, como para quien por ahí anda caminando, ¿no? Y como esas piedras no salen de allá para acá, bueno sí salen pero prestadas, o sea no, otra cosa pues digamos me las prestó como para hacerles su reproducción nada más, entonces yo las estoy copiando como en tierra, eso lo sigo haciendo pues porque es el proceso más largo, y entonces también es la tierra de allá, y en esta pues hice engobes pues porque la piedra estaba pintadita y cada tiene su nombre, pues es como una cosa muy natural ahí de cuando te encuentras algo y le encuentras forma y ya le das como un mote, ¿no? Y eso es lo que ha hecho mi tía, pero a mí no se me hacía muy lejano a la práctica escultórica que llevamos algunos, entonces por eso me resonó mucho. Y esta es otra intervención pues escultórica que, pensando en mis ejercicios escultóricos cerca de la barricada, pues hice una barricada de tierra, y luego esa barricada de tierra servía para hacer proyecciones de cine en el cerro, y escogimos como un lugar donde pasaban los cables para colgarnos y ya ver esto, pero digamos al final la comunidad es de viejitos, la mayoría, y eso es con cariño, pues no hay broncas, y entonces pues el frío pegaba muy gacho, entonces como que decidimos cambiarlo y ya no están ahí como en las casas, ¿no? Lo hacíamos como en las casas y ahorita eso como que se suspendió, pero pues ahí está. Y esta es la última que le llamo como pajaritos, que tiene que ver con otros proyectos que he abordado como con la historia y así, pero era hacer como una escultura con guajitos porque según un relato histórico, eso es otra cosa, hubo un levantamiento cuando los indígenas indios decían, porque es un relato escrito por el español, estaban haciendo ahí un jolgorio, y entonces la hechicera vio unos guajes levantarse por los aires, y entonces cuando vio esos guajes la bruja lo vio como una señal de que ellos se tenían que levantar, y entonces comenzó a partir de eso la guerra chichimeca o la batalla del Mixto, pero eso fue en Zacatecas, y esa es otra cosa, ¿no? Entonces he hecho algo trabajo reciente como trabajar como el guaje, o de mirar el guaje en el aire, ya sea en el dibujo o en estas esculturas ahí, como si estar pensando, así como hablaba de la revuelta, como irse preparando pues para ver las señales de levantamiento, y entonces ver un guaje en el aire puede ser una señal
levantamiento, como ocurrió en 1541, si no me equivoco. Y este es otro ejercicio 2018 que tiene que ver con ese de cuando los indios chichimecas se levantaron en la batalla donde murió Pedro de Alvarado, que se ganaron una batalla, se defendieron defendieron el Cerro del Mixtón con 6 albarradas construidas por 2 brazadas de ancho, por un estado de alto, y fue como ayudados por el diablo o algo así, el relato, entonces endemoniados pues derrotaron a un ejército como conquistador, ¿no? Entonces y la señal del levantamiento fue eso, ¿no? Y entonces el guaje volando, y entonces esto era acá como poner a prueba esta cosa de si 6 muros de esos tamaños podrían ser suficientes para proteger a los más de 10,000 indios que estaban empeñolados para defenderlo. Y pues obviamente no, aunque seguro sí ganaron, pero pues era esta cosa de hacer los muros de tierra de esas dimensiones y ya otras cosas de tierras distintas y así, pero esas son como formalidades, pero viene de ese como relato. Ya que este es como un ensayo de esto, traje esto más por pensar la forma en la que dibujo, más bien mis apuntes o todo eso, para esa otra cosa para hacer las albarradas pues y las cosas históricas y así. Y otra cosa de escultura, es como hablo mucho de piedra, pero no hay mucha escultura en piedra. Traje también para que también hago escultura en piedra, como esta. Y ahora, como la cosa cambia y el temporal se va acabando, con Pamela Seferino colaboro en un proyecto que se llama La Tiendita, que es como intentar vender nuestros artes económicos y hacer eventos, que el viernes va a haber uno bueno con un proyecto de residencias que hay en Guatemala, que es por Chichicaste, se llama, o así. Si pueden ir, pues para que escuchen a los compis guatemaltecos. Y creo que ya. Muchas gracias por la escucha. Podemos abrir el espacio para preguntas o comentarios también. ¿Cuánto miden las piedras de la colección de tu tía? Las más grandes, estas son las que están ahí, 75 centímetros, y de ahí para abajo. En la foto parecen enormes. No, son muy, y es que no encontré mis demás fotos que estaba acá, y no son muy grandes, son como así. Proyectos del Aldar. Así gigantes. No, pero pues sí va por ahí también viéndolo desde ese. Sí. O sea, esto también, pues, o sea, como escultura después, digamos, tenía su chiste. Y era para los transeúntes. Pues así es el paisaje, pues allá, o sea, del primer texto eso me refería con los amarillos, los ocres. Luego después, cuando llueve como este año y el pasado, todo eso es súper verde. Y si el ánimo de uno cambia. Y ahorita ya es otra vez. Esta fue más o menos por esta época, es como así ahorita, digamos. Y el cerro ese es el que se ve hasta acá atrás, aquí no le tomé ahí, bueno, por ahí atrás, ahí donde está el curso. Ese es el tenso, pues, donde uno le busca su naricita, es que ahí como queda de frente. O sea, a toda la gente le hace mucho eco tomarlo como referencia. Otras veces está no sé qué, sino de ahí para allá, yo así. En la ranchería definitivamente no hay gente joven, o sí. Por decir, la ranchería es chiquita, es como de 60 y tantas personas. Hay solo una escuela multigrado. Aunque tendría que ser Inguiba, pero enseña como náhuatl el profesor, pero solo van 13 niños de los 6 grados, y ahí vamos a hacer como algo con los pajaritos. Bueno, vamos a hacer, pero es una cosa para la escuela, pues no es la artisteada, con estos juguetitos así de guajes. Y entonces, por decir, cuando yo llegué,
dos primos lejanos cumplieron los 17 y cuando yo llegué a empezar a estudiar, los primos se fueron, la mayoría a Estados Unidos. Y sí, como que a los 17, 18, y cada vez cuesta más trabajo, por decir, encontrar quien te arre la yunta, o sea, un señor o alguien joven que te arre la yunta o que haga esos trabajos, aunque le pagues, pues, o sea, la gente sigue sembrando porque, o sea, no es pobreza fea, si que digas, ¿no? Porque hay la remesa y la gente vive bien, pues, digamos, pero, pues, no, o sea, no hay quien lo trabaje, o sea, sí, pero hay, o sea, cuesta trabajo porque hay muy poca gente. Y en el rancho, no, pero por decir, ahí en el rancho está don Odocio, que él tiene 70, 80, cumplió, y él, digamos, él está muy arraigado, pues él nunca, él, por decir, es el único que si toda su vida es a partir del sembrar y cosechar sus terrenos de él y los de otras personas donde se va a medias o cosas así, pero ya no hay muchos. Y luego él es quien le trabaja a los otros viejitos, pues más por amistad y así, y jóvenes o gente pues, con un tiempo de aguantar el trabajo es poca. ¿Y crees que la falta de población contemporánea tuya sea una línea de trabajo que te interesaría trabajar más adelante? ¿Cómo? O sea, como, es que ¿no te parece una peculiaridad que no hay gente de tu edad en particular? ¿No es un tema que te interesaría trabajar? Pues más o menos, pero no sé. No, bueno, no lo había pensado así. En el entorno. Ajá. No lo había pensado. O sea, sí hay personas, pero es que por decir ya yo no soy un joven, tengo 42 años. O sea, y si hay gente... Y si hay gente como de mi edad, pero también ya se dedican a otras cosas. Hay un señor que es como el que vende carne o así. Hay otro también como de mi edad un poco más grande que él más bien compra y vende chivos o bueyes. También eso hay que ver, o sea, no son ganaderos, o sea, él tiene como 5 o 3 animales y con esos anda bisneando o así. Pero que trabaje en el campo. Que trabaje, pues sí, pero poquito, o sea, nada más como decía por ahí, para no perder sus semillas, porque eso es algo como, sí, ya para que no se pierda, siembra nada más allí y ya. Pero esto es aquí, pues, o sea, hay otras comunidades que se organizan y es otra cosa, ¿no? ¿Y lo del maíz transgénico y así, o sea, es un tema o no? Una vez alguien, no transgénico, pero han sembrado como algo como mejorado, o sea, como, pero aún así que tienes que recomprar. O sea, el transgénico. Ajá, bueno, sí, es que por ahí tampoco le sé, pero no ha entrado acá. Es que digamos, parece también se necesita más agua y como hacer otro tipo de inversiones que en estas, o sea, no hay agua potable, por decirlo así, acabamos por pozo y así, que está bien, pero eso ya necesitaría como invertir otras cosas que a lo mejor no están dispuestos a hacer. Por un lado está como bien, si lo ves como en términos así estrictamente económico, pues dices, no, pues igual sí les convendría invertir y empezar, pero ahí creo, en cada quien, pues, pero sería otra cosa, pero no hay. Y sí, por decirlo, de la tierra, que hay, por decirlo, no se utiliza como el abono que da el gobierno, y sí tiene, pues, o sea, sí se le da bien, pero por decir, mi tío como que dice, bueno, sí, eso, ese, allí, y seguramente no lo sé también, y en este otro lado, de esta otra tierra, así lo que es de la semilla, es que, o sea, sí es, hay que verlo con esa perspectiva, o al menos yo, o sea, de que son condiciones como particulares de gente de más de 70, 75 años. A mí me llamó la atención que al principio iniciaste diferenciando como la vida, digamos, y luego hablaste del arte, ¿no? Y que te costaba trabajo hablar del arte después de hablar como de la vida. Entonces yo tengo dos preguntas. La primera es,
si tienes es que como lo presentaste me parecía como que tenías un sistema o como una línea de proceso muy definida de primero pasaba esto y luego ya hice una escultura, y entonces quisiera saber si es así o la forma la forma me refiero como a lo plástico, qué lugar tiene como en ese proceso, ¿no? Si va y viene o si es así, primero una cosa y luego otra. Y luego mi otra pregunta es sobre el lugar que tiene el arte en un lugar como Tepeji, porque, o sea, diferenciando como el arte y la vida, hacer esculturas en un lugar que no es museo, galería o cerrado, pues es paisaje, ¿no? Y pues qué lugar tiene para la gente y cómo se relaciona la gente con esas cosas, ¿no? Bueno, la primera pregunta creo que idealmente yo pienso como que de una afecta a la otra y luego la otra afecta. O sea, la experiencia pues de trabajar o sea, modificó todo mi plan que yo llevaba para hacer un proyecto de arte, y entonces surgió ese resultado ya después, que llevó mucho tiempo hacerlo, pero no, tampoco es que sabía cómo iba a terminar, ¿no? Sino era como ir editando esa experiencia que obtenía de trabajo, ¿no? Pero luego, también, digamos, ya cuando venía haciendo mis cosas de arte, pues ya iba o voy más. Ahorita ya es diferente, saben que me dedico a esto porque hemos hablado mucho de esto y es así. ¿Y ahora qué va? O sea, porque es como de que voy, sí, trabajo y todos los días que estoy ahí, pero al mismo tiempo estoy haciendo las otras cosas como de ir a juntar la tierra o de estar, o sea, para hacer esta cosita. Fue de que primero en otro rancho una prima me compró los guajes, ¿no? Y los tuvieron ahí guardados. Y luego ya yo llevé los reiletes y esta cosa. Y luego ya, pues ya al final fue que llevé lo último y ya ahí como armarlo y así. No sé si estoy respondiendo, pero lo que yo pretendo es que una afecte a la otra y luego el otro la afecta, y es como ir así, pues como muy abierto en la práctica artística, y pues la vida, pero sí como que me cuesta trabajo pues ponerlos como en cosas de valor, que la vida en todos los sentidos es más importante. Y luego lo otro que era la segunda pregunta. La segunda me surgió por el nombre que se me hace bien provocador de las esculturas para nadie. Ah, sí. De cómo bueno, pues digamos, en mi caso, y también como es una comunidad pequeña, pues ya saben, que bueno, no saben, entienden, que son sus juguetitos y que esos juguetitos son arte. ¿Cuál arte? Quién sabe, ¿no? Pero tampoco es así que estén expectando si es arte o que haya más. Pero cuando sucedía esto como de, pues es eso ahí, bueno, ¿y por qué? Pero sirve. Porque allí, digamos, como en el más común no sé si es más común, pero en un sentido común, pues, de una persona que es campesina, pues las cosas de uso toman un valor. Y entonces acá, pues, digamos, era esto, que era nada, pero entonces acá ya era como algo que servía para algo. Y allí estábamos allí un tiempo viendo. Y ahí lo que hacía es que ellos elegían su película, una película de balazo así, y yo intentaba pasar un corto antes y después, pues de banda que, bueno, yo como que en esa época pues pensaba en que fuéramos primera, segunda o tercera generación de migrantes, estábamos haciendo migrantes, no sé si se lo digo que pesa mucho en las palabras, ¿no? Pero de los que vivimos acá y teníamos familia en otros contextos rurales o campesinos, entonces videos que hubiera hecho banda pues con esa característica, y esos eran los que reproducíamos. Entonces muchos eran de Ecatepec, así como de las orillas de la ciudad, la mayoría. Pero pues creo que no importa, o sea, allá si no hay arte sigue todo normal y bien. Y ahora, Tepeji es un municipio muy grande, y en Tepeji está la comunidad originaria, que es Almolonga, pues, el pueblo originario, Oliva, pues.
dentro del municipio, pero el municipio pues es grande, de muchos habitantes, y acá esto es muy particular porque es en una ranchería que te alejas de ese otro centro, y ya. En Tepeji hay un museo regional también, donde hay como la historia, y está esta otra parte de la cantera Tlayúa, donde está el otro museo, como paleontológico, creo, algo así. Sí, porque es grande, el municipio y es importante, así ayer era mar, hace 10.000 creo años. Pues. Y tiene esta zona arqueológica que es Tepeji el Viejo, que es, que digamos fueron conquistados y colonizados primero por los nahuas, que les rendían como tributo allá, y luego ya después pues hay otras cosas, como se aliaron con, creo que era Cortés o Alvarado, no sé, y ya pues dijo, no, pues yo aquí te junto tus tributos y te los llevo, no hay bronca, ha sido un lugar de paz también. Sí, como que en ese sentido ya, o sea, sin profundizar, sin preguntar o considerar, más bien no es una pregunta, lo que quiero decir es, sin mucha profundidad, me interesa, me gusta mucho y valoro pues distintos momentos de tu trabajo conforme lo he ido topando. Y me gusta mucho esto que menciona Pamela, ¿no? O sea, como la escultura, en qué contexto, qué función tiene, y si no la tiene, ¿no? Ocurre en distintos contextos, ¿no? Pero a mí algo que me ha gustado mucho, o sea, considerar una piedra como escultura, a mí ya me interesa como práctica de alguien más, como escultor, ¿no? Ponerme en relación. Y ya cuando estás replicando estas no las conocía, las que te presta tu tiempo, pues también, ¿no? O sea, pero por ejemplo, pues la función se pierde, ¿no? Digamos, es para ti, ¿no? Una práctica. Pero sí me gusta mucho cómo la piedra es un arma, cómo la barricada se vuelve el cine, cómo estas se vuelven un objeto de ubicación para el que ¿no? No deja de tener distintos valores, distintas cargas en sus contextos. Sí, creo, bueno, eso me pasó al principio cuando yo iba a hacer la residencia y que, bueno, ¿y tú qué? No, artista, no, ya has hecho escultura, no, que la piedra. Y entonces eso, digamos, fue como la primera parte como de empezar a pensar la práctica escultórica o artística en ese término de alguien que es mi familiar, y entonces ver como esta serie le puse como espejo, pero era ese espejo en el sentido de la práctica artística, porque mi tía lleva a cabo una práctica artística dándole atributos, aunque no lo nombre escultura, pero son atributos como escultóricos, que no le interesa eso, pero pues es lo que yo le agrego, o más bien de dónde salió esto, o por lo que a mí me interesó esa práctica de ella, y que yo lo relaciono con la escultura. Y así como ella, por decir, pues muchos viejitos tienen sus colecciones de cosas, de objetos, y muchos de ellos piedras también. Pero aunque midan 70 centímetros, aún así deben pesar un montón, ¿no? ¿Y dónde las almacena o cómo las exhibe usualmente? Pues es que no, estas las exhibimos allí un tiempo, pero no son como es que ella les da el atributo más bien como místico, de cuidadoras pues, de la casa y de la tierra. Entonces, digamos, hay 3 casas que son acá, digamos, cuartos, donde solo ocupa uno, y entonces hay otro cuarto donde tiene estas piedras y sus objetos religiosos, como cosas que, digamos, tienen este valor, que ahí sí no es el de que sirvan específicamente para algo como material o concreto. Y sí, están bien pesadas esas grandotas, todas en ella, ¿no? Cuando hicimos este ejercicio ahí escultórico, ella me ayudó con las chiquitas, están en medio, pero no, pues, tú ponlas. Tú haz tu land art también. Y ahí van para acá. ¿Las réplicas las hiciste con moldes. La misma tierra de siembra? Ajá, está esta tierra roja de allá, o sea, le saco un molde de yeso casi siempre, y el vaciado de esta tierra, muy, a veces no vaciado, sino ya como pasta, y así
las pego. Y sí, ahorita llevo como 11, pues, o 12 por ahí va, pero de ellas solamente una de las grandes, por decir, ese el molde lo hice allá y solo me traje el molde para hacer acá el vacío. A mí me llamó la atención que comentaste que por el frío se canceló el cine y me gustaría saber si no extrañan el cine y qué va a pasar después. Pues más o menos, pero es que es esa cosa que ver, o sea, digamos, yo sí, pero es lo que aprendí. No, vamos a inaugurar la instalación Pajaritos. No, pues sí, pues ¿a qué horas? No, pues a tal hora. No, es que esa hora hay como trabajo, o sea, toda la gente tiene algo que hacer y va a ser cuando encuentra ese tiempo como libre. Y sí, como que se extraña para ya volverlo a hacer, pero como en las casas y ya como más noche. El último que hicimos, que no traje foto, fue como en la casa de una señora que una barda la pintamos de blanco con cal muy rápido y ahí como proyectamos y ahí como lo estábamos viendo. Y luego también, o sea, no vas a competir contra el Rosario o contra algo así, ajá, que eso es así, a eso sí no va a faltar como nadie. Entonces, y esos son los puntos de encuentro y de plática y de ocio también, y con el cine pues sí gustaba y sí lo vamos a hacer, pero estamos encontrando cómo, más bien, para ir allí, o sea, y sí, porque era como, o sea, veíamos de María Félix, el Macario, o sea, cada vez que o sea, era esta cosa, es como el Macario, o sea, los chistes, así, o sea, sí había como una cosa ahí, pero muy en lo común, pues, del día a día. Sí, porque sí pega el frío allí en la tarde, el viento, más que el frío. Y eso. ¿A las semillas también le sacaste molde? Ah, no, esas sí. No, esas nada más así, hubiera estado bien, pero era así con una jeringa. No, esas nada más así. Yo te quería preguntar como respecto a cuando platicas pues como con tu familia o con las personas pues como de Tepeji y así. ¿Tú crees que haya como una especie como de concepción de cómo toman como la práctica artística que haces como algo que puede suceder en lo cotidiano? Como cuando pasaba con los compas, la vez que fuimos a Chiapas, la última vez que cuando preguntaste, ¿y quién lo hizo? Te decían, el común, ¿no? Como verlo como desde una parte del cotidiano, no una como cuestión aparte del cotidiano. O sea, ¿tú crees que tu familia, la banda de Tepeji, lo toma como algo del cotidiano o lo toma como algo, es que él es artista? Creo que al principio sí era como, es que ya van como 10 años, se va cambiando, ¿no? Y al principio pues era esta cosa como más de cuidado y la novedad, como en cualquier lugar como chico, ¿no? Y pues no, o sea, el cotidiano de la práctica artística es estas actividades que cada uno lleva, que no las nombran así, pero son este vínculo con alguna cosa estética que de repente se pone por ahí y la experimentas desde eso, es para ver, no se usa, pero mi práctica no. Y ahora por decir lo último, es así como de qué vamos a hacer o qué vamos a grabar o a dónde vamos a ir, pero eso es más en la noche, pues, en las caminatas, pero es como, o sea, sigue siendo como extraordinario, o sea, esto aunque les enseñe y les gusta, o el texto que leí cuando se lo platiqué a los 3 viejitos, fue así como de, pues sí está bien, pero ahí le falta porque, y eso que le falta, pues obviamente son las referencias plásticas, que yo diría plásticas que él necesita para narrar esa historia, pero yo tampoco voy a hacerlas totalmente así, ¿no? Porque, bueno, creo que yo, si una cosa es una cosa y otra es otra, y sí, por decir, mi tío allí se sienta, o sea, se vuelven como puntos, o sea, no es como otras obras por ahí, pero vuelven como un punto de encuentro, pero también intento que no sean como el gran
novedad o que cambien de otra cosa más que ahí están los pajaritos o algo así para quien transita ahí. Por eso es un poco como el de para nadie, pero eso a nadie implica muchas cosas también. Y sí, pues, o sea, sí, no. Acá tienen otra pregunta. ¿Alguien más? No, vas. Bueno, Antonio, oye, yo quería decirte primero que tengo muchos años siguiendo tu trabajo y es la primera vez que puedo escucharte en vivo y como distensado, y me gusta mucho precisamente porque creo que cuando vienes de una comunidad que no es solamente una comunidad en las periferias, sino una comunidad verdaderamente como chiquita, con como unas interacciones pragmáticas, se tiende a pensar que no hay estímulos culturales y uno cuando llega a la escuela, la primera cosa que sientes es que no tienes ese capital cultural, ¿no? Pero luego con el tiempo vas notando que solo tienes otro capital cultural porque sí existe. La gente al final, la cultura es únicamente reproducción social. Y siento que cuando veo tus culturas veo mucho este cruce, este encuentro y esta negociación entre precisamente estos códigos de los que hablas y lo que te estimula y estimula a esas personas también ahí. Entonces me gusta mucho que hay un balance que entra y sale todo el tiempo, ¿eh? Y no tengo mucho que decir más que me gusta mucho el trabajo y que se me hace muy lindo que esa negociación sea una negociación como tan, pues que se deja afectar, ¿no? Que de repente cae la escultura porque pues ya, o sea, ya eres artista, vas a hacer escultura porque se te antoja hacer escultura tallando piedra, pero si otro día se encuentra un gesto que se vuelve paisaje, como dijeron por allá, que me pareció muy lindo, pues creo que de repente cuestionarlo demasiado, como de qué o qué es precisamente tratar como de meter en la caja de la cultura, que son esos códigos culturales que pues ya tenemos, pero pues que me gusta cómo fluyen, ¿no? Como entrando y saliendo. Sí, pues sí, eso también luego como que lo pienso entrar y salir, creo que eso me refería con tanto afectas, pero te dejas afectar por lo que está, es lo mismo pues, ¿no? Con otra palabra, así como que intento y ha sucedido así, tampoco es que lo haya modelado así allí, sino que ha pasado. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Les recordamos también como todos los miércoles son miércoles de Soma y el próximo miércoles está con nosotros Josué Mejía, que también es estudiante aquí del programa educativo de Soma y pues bueno, todos invitados. Gracias. Voy a estar exponiendo algunos dibujitos en un lugar que se llama Atisbo, que está ahí por entre Chopo y Metro Revolución. Pero ahí van a estar, pero también vayan a la tiendita a escuchar a Chichicaste, ¿no? Gracias. A los dos.